Sosténla un segundo, mírala bien. Es solo un centavo, cobre por fuera, zinc por dentro, del año 1988. La misma moneda que quizás tienes ahora mismo en un frasco de vidrio sobre tu cómoda, en el fondo de una guantera, en un cajón que no abres desde hace años. Y sin embargo, una moneda idéntica a esa, del mismo año, del mismo diseño, ha llegado a rozar los $90.000 en subasta. $90.000, por un centavo. Repítelo despacio porque la cifra no cambia por más veces que la digas y sin embargo sigue sonando imposible. No te voy a decir todavía por qué. Todavía no. Porque antes de revelarte el secreto que separa un centavo sin valor de una pieza que puede pagar una casa, un auto, una carrera universitaria, algo mucho más inquietante. Nadie que haya encontrado una de estas monedas sabía, en el momento en que la tuvo en la mano, lo que realmente sostenía. Un abuelo que guardó rollos de centavos en el garaje. Una mujer que heredó una lata de galletas llena de monedas sueltas. Un adolescente que, por simple curiosidad, decidió romper un rollo de banco solo para matar el tiempo. Ninguno de ellos sabía. Y esa es la parte que debería quitarte el sueño esta noche. Tú tampoco lo sabrías, si la tuvieras ahora mismo frente a ti. Bienvenido a una historia que empieza en el año 1988, en una América que todavía no imaginaba Internet, que vivía los últimos suspiros de la Guerra Fría, que escuchaba en la radio canciones que hoy suenan a nostalgia pura. Una América que fabricó, solo ese año, más de 11.000 millones de centavos idénticos entre sí. 11.000 millones. Y de todos ellos, un puñado diminuto, una fracción tan pequeña que apenas se puede expresar en porcentaje, escapó de la línea de producción con un defecto invisible a simple vista. Un defecto que, décadas después, convertiría un centavo de cobre y zinc en uno de los objetos más codiciados del coleccionismo numismático moderno. Esta es la historia de esa moneda. De por qué existe. De por qué casi nadie la reconoce cuando la tiene enfrente. De las manos que la han encontrado por accidente, sin buscarla, sin saber lo que sostenían. Y de la subasta que, hace apenas unos meses, hizo temblar al mundo de los coleccionistas de monedas cuando un simple centavo de 1988 cruzó la línea de las 5 cifras y siguió subiendo. Antes de llegar ahí, sin embargo, tenemos que entender de dónde viene esta moneda. Porque para entender por qué vale una fortuna, primero hay que entender por qué, en apariencia, no debería valer nada en absoluto. Retrocedamos. 1988. Ronald Reagan cumple su último año completo como presidente de los Estados Unidos. El país respira un optimismo económico cauteloso después de una década turbulenta. En las gasolineras, en las tiendas de barrio, en las máquinas expendedoras, el centavo sigue siendo la moneda más despreciada y, al mismo tiempo, la más utilizada de todas. Nadie la mira 2 veces. Se acumula en los bolsillos, se deja caer en los mostradores, se pierde debajo de los asientos de los autos. Es, literalmente, el cambio que sobra. Pero ese centavo de 1988 ya no era el mismo centavo de generaciones anteriores. 6 años antes, en 1982, la Casa de Moneda de Estados Unidos había tomado una decisión silenciosa que cambiaría para siempre la composición física de esta moneda. El cobre, que durante generaciones había sido el material principal del centavo, se había vuelto demasiado caro. Tan caro que el valor del metal dentro de la moneda empezaba a acercarse peligrosamente a su valor nominal de un centavo. Fabricar dinero que casi vale más como metal fundido que como moneda es un problema serio para cualquier gobierno. La solución fue tan pragmática como poco romántica. Se reemplazó casi todo el cobre por zinc, dejando solo una fina capa de cobre en la superficie, apenas un baño exterior sobre un núcleo económico. Desde entonces, cada centavo moderno que ha pasado por tus manos es, en esencia, zinc disfrazado de cobre. Ese detalle, que parece un simple dato técnico de manual, es en realidad la primera pista de por qué ciertos ejemplares de 1988 se conservan en condiciones extraordinarias y otros se degradan con facilidad. El zinc es un metal más blando, más reactivo, más propenso a manchas, a corrosión, a perder su brillo original con el paso de las décadas. Un centavo de 1988 que ha sobrevivido casi 4 décadas
conservando su color rojizo original, ese brillo cobrizo intenso que los coleccionistas llaman simplemente rojo, es ya de por sí una rareza dentro de su propia generación. La mayoría, sin excepción, se ha oxidado hacia tonos marrones apagados, perdiendo ese fulgor original para siempre. Y aquí aparece la primera gran pregunta que debes hacerte sobre cualquier moneda antigua que tengas en tus manos. ¿Qué color tiene realmente? Porque ese color, por sí solo, puede multiplicar su valor muchas veces. Pero el color es apenas el comienzo de esta historia. Porque lo que realmente convierte a un centavo cualquiera en una leyenda no es solamente su estado de conservación. Es algo mucho más raro, mucho más específico, algo que ocurre en el instante exacto en que el metal es golpeado por el troquel, en una fracción de segundo dentro de una máquina que repite el mismo gesto millones de veces al día sin descanso. Para entender esto, imagina la casa de moneda como una fábrica gigantesca y ruidosa, donde discos de metal en blanco, sin ningún diseño todavía, caen en cascada hacia prensas que los golpean con una fuerza descomunal. Cada golpe imprime, en una fracción de segundo, el rostro de Abraham Lincoln en un lado y el monumento a Lincoln en Washington en el otro. El diseño del anverso, el rostro de Lincoln mirando hacia la derecha, había sido creado décadas atrás por un grabador llamado Victor David Brenner y se había convertido en el diseño de moneda circulante más antiguo y duradero en la historia de Estados Unidos. El reverso, ese pequeño edificio con columnas que muchos coleccionistas ni siquiera se detienen a mirar con atención, había sido diseñado por otro grabador, Frank Gasparro, cuyas iniciales, dos letras diminutas, FG, aparecen escondidas a la derecha de la base del monumento, casi invisibles a simple vista. Ahora bien, esas prensas industriales, por más precisas que sean, no son perfectas. Y en algún punto de ese proceso interminable de golpes y repeticiones, algo puede salir ligeramente mal. Un troquel puede recibir dos impresiones minúsculamente desalineadas antes de ser puesto en servicio, creando lo que los expertos llaman un doble golpe o doblez de matriz. Un empleado puede pulir un troquel con demasiada agresividad para eliminar marcas de desgaste, borrando accidentalmente detalles diminutos del diseño. Una moneda puede caer, por error mecánico, sobre el disco equivocado, uno destinado a otra denominación completamente distinta. Todos estos accidentes, invisibles para el ojo, que no sabe qué buscar, son la materia prima de la que están hechas las fortunas numismáticas. Y aquí es donde la historia del centavo de 1988 empieza a ponerse verdaderamente interesante. Entre los millones de centavos producidos ese año, existe una variedad que los coleccionistas conocen con un nombre que suena casi a chiste hasta que entiendes su rareza: el doble lóbulo. Se trata de un defecto extraordinariamente sutil, visible únicamente bajo lupa o con magnificación adecuada, en el que aparece una segunda oreja, tenue, apenas perceptible, justo debajo del lóbulo original de Abraham Lincoln. Un fantasma de oreja, superpuesto al diseño verdadero, producto de un desajuste microscópico durante la creación del troquel original. La mayoría de los coleccionistas experimentados jamás lo notarían sin saber exactamente dónde mirar. Y sin embargo, ese defecto imperceptible es, en este momento, uno de los errores más codiciados de toda la serie de centavos Lincoln modernos. Durante años, esta variedad circuló prácticamente ignorada. Los pocos ejemplares identificados se vendían por sumas modestas, apenas unos miles de dólares en el mejor de los casos, suficientes para emocionar a un coleccionista serio, pero lejos de convertirse en noticia fuera del círculo numismático. Hace pocos años, un ejemplar de esta variedad se vendió por poco más de $3.000, una cifra respetable pero todavía discreta. Pero entonces, hace apenas unos meses, ocurrió algo que nadie en el mundo del coleccionismo esperaba. Un hombre llamado Keith Christensen, biólogo de vida silvestre y graduado de una importante universidad estatal, había reunido a lo largo de los años una colección personal de centavos Lincoln, guardados con paciencia y cariño, sin sospechar quizás la magnitud exacta de lo que tenía entre manos. Entre sus piezas se encontraba un ejemplar de 1988
con esa doble oreja fantasma, certificado como uno de apenas 3 ejemplares conocidos de su tipo por un servicio profesional de certificación de monedas. Cuando decidió poner su colección en subasta, con la intención de que lo recaudado beneficiara a futuros estudiantes de su universidad, nadie podía anticipar lo que estaba a punto de suceder. La casa de subastas encargada de la venta puso el pequeño centavo en el mercado. Y entonces, coleccionista tras coleccionista, la puja comenzó a subir. Y subir. Y subir. Lo que muchos esperaban que se vendiera por unos pocos miles de dólares, similar a las ventas anteriores de esta misma variedad, terminó cerrando la subasta en una cifra que dejó boquiabierta a toda la comunidad numismática. $64.000. Por un centavo. Uno que en apariencia cualquier persona habría gastado sin pensarlo 2 veces en una máquina expendedora. $64.000 representa, según los propios expertos que siguieron la subasta en tiempo real, una revalorización dramática frente a las ventas anteriores de esa misma variedad, y ha reavivado entre coleccionistas de todo el país una pregunta que ahora resulta imposible de ignorar. Si un ejemplar certificado como uno de solo 3 conocidos puede alcanzar esa cifra, ¿qué pasaría si apareciera un cuarto ejemplar en un estado de conservación todavía más excepcional, con un color rojo aún más intacto, una superficie todavía más limpia de imperfecciones naturales? Los especialistas más optimistas del mercado ya especulan que una pieza así, si algún día sale a la luz, podría acercarse e incluso superar la barrera psicológica de los $90.000. Y ahí está exactamente el corazón de esta historia. La posibilidad, todavía abierta, de que en algún lugar del país, quizás en tu propia casa, exista ese cuarto ejemplar, esperando ser descubierto por alguien que ni siquiera sabe que debe buscarlo. Detente un segundo y pregúntate algo incómodo. ¿Cuántas veces has tenido en la mano un centavo de 1988 y lo has soltado sin mirarlo? ¿Cuántas veces lo has dejado caer en un frasco, en una alcancía, en el asiento del auto, sin voltearlo siquiera una vez para observar el rostro de Lincoln de cerca? La respuesta, para la inmensa mayoría de las personas, es probablemente cientos de veces a lo largo de la vida. Y esa es precisamente la razón por la que estas monedas siguen apareciendo, año tras año, en los lugares más inesperados. Pero el doble lóbulo no es la única variedad que convierte a un centavo común en una pieza extraordinaria. Existen otras, menos espectaculares en precio pero igual de fascinantes en su origen, y conocerlas es exactamente lo que separa a quien examina sus monedas con atención de quien las gasta sin mirar. Una de ellas es conocida entre coleccionistas como la G alargada. Se trata de una variante en la que las iniciales del diseñador Frank Gasparro, esas 2 letras diminutas escondidas junto a la base del monumento a Lincoln, aparecen deformadas con la letra G, mostrando un ensanchamiento inusual en su extremo inferior, casi como si alguien hubiera estirado el metal ligeramente durante el proceso de acuñación. Encontrada principalmente en monedas producidas en la ceca de Filadelfia, esta variedad suele venderse por sumas mucho más modestas que el doble lóbulo, generalmente entre 20 y algunos cientos de dólares, dependiendo de la nitidez del defecto y del estado general de la moneda, aunque ejemplares particularmente bien conservados han llegado a superar el $1.000.000 en subasta. Otra variedad fascinante, más rara todavía dentro de su categoría, involucra un error de fabricación mucho más dramático. Monedas de 1988 que fueron acuñadas accidentalmente sobre discos de metal destinados a otra denominación completamente distinta, como las monedas de 10 centavos. Imagina el momento exacto en que, por un descuido mecánico dentro de la fábrica, un disco equivocado se cuela entre los que deberían convertirse en centavos y termina recibiendo el diseño de Lincoln sobre una base física que nunca debió tenerlo. El resultado es una moneda visualmente extraña, de tamaño y peso ligeramente distintos a lo esperado, que los coleccionistas identifican de inmediato como un error de denominación doble. Estos ejemplares, cuando aparecen certificados en buen estado, han llegado a venderse por cifras cercanas o superiores a los $1.000,
una suma notable considerando que su origen es, literalmente, un descuido de fábrica. Existe además una variante menos conocida por el público general, pero muy apreciada entre especialistas, la llamada reverso de transición o variedad con reverso similar al diseño que se introduciría oficialmente al año siguiente. En estos ejemplares, las iniciales FG aparecen más gruesas, más definidas, con un trazo distinto al habitual del año 1988, como si un troquel destinado a producciones futuras se hubiera colado accidentalmente en la línea de fabricación de ese año. Localizarla requiere examinar con lupa la zona derecha del monumento en el reverso, comparando cuidadosamente el grosor de esas letras diminutas con ejemplares de referencia. Cuando se certifica correctamente, esta variedad puede alcanzar los varios miles de dólares, especialmente en estados de conservación altos. Y luego está, quizás la más sutil de todas, la variedad conocida simplemente como oreja doblada o duplicada, una prima cercana del doble lóbulo pero técnicamente distinta, catalogada de forma independiente en las obras de referencia más serias del coleccionismo estadounidense. Su rareza y su reducido número de ejemplares conocidos la convierten en otro de esos hallazgos que, cuando ocurren, generan ondas de emoción genuina dentro de la comunidad numismática. Ahora bien, aquí es donde muchos coleccionistas novatos cometen su primer y más costoso error. Al escuchar historias como estas, la tentación inmediata es correr hacia el cajón, sacar cualquier centavo antiguo y empezar a frotarlo con un paño, con líquido limpiametales, incluso con productos caseros como bicarbonato o vinagre, con la esperanza de revelar su verdadero brillo y hacerlo lucir más atractivo. Es, sin exagerar, el error más devastador que un coleccionista principiante puede cometer. Limpiar una moneda antigua no la mejora, la destruye. La superficie original de una moneda, con todas sus microscópicas imperfecciones naturales, con esa pátina que se ha formado lentamente durante décadas de exposición al aire, es precisamente lo que los expertos examinan para determinar autenticidad y calidad. Cuando alguien frota una moneda, por más suave que sea el gesto, deja rayones microscópicos, altera la superficie metálica original y elimina para siempre esa capa natural que demuestra el paso genuino del tiempo. Un servicio de certificación profesional puede detectar una limpieza en segundos, incluso cuando a simple vista la moneda parece brillante y perfecta. Y el resultado de esa detección es devastador para el valor. Una moneda limpiada, sin importar lo rara que sea su variedad, pierde automáticamente gran parte de su valor de mercado, a veces reduciéndose a una fracción mínima de lo que habría valido intacta. La regla de oro, repetida generación tras generación entre coleccionistas serios, es sencilla y absoluta. Nunca, bajo ninguna circunstancia, limpies una moneda antigua. Si crees que puede tener valor, guárdala exactamente como la encontraste y busca la opinión de un experto antes de tocar su superficie con cualquier producto. Esto nos lleva a otra pregunta que probablemente ya te estás haciendo. Si tienes un centavo de 1988 en tus manos ahora mismo, ¿qué deberías examinar exactamente, paso por paso, antes de descartarlo como una moneda sin valor? Lo primero es la ceca de origen, identificable por una pequeña letra ubicada justo debajo del año de acuñación, en el anverso de la moneda. Si no hay ninguna letra visible, la moneda fue acuñada en Filadelfia. Si aparece una D, proviene de la ceca de Denver, y si encuentras una S, diminuta y elegante, estás ante un ejemplar acuñado en San Francisco, generalmente reservado para monedas de tipo prueba, producidas con un cuidado y una terminación mucho más refinada que las monedas destinadas a circulación normal, con superficies espejadas que contrastan dramáticamente con el brillo mate habitual. Lo segundo es el color. Sostén la moneda bajo una luz natural, evitando el contacto directo de tus dedos con la superficie, y observa con atención. Si conserva un tono cobrizo, brillante, casi anaranjado, estás ante lo que los coleccionistas llaman rojo, la categoría más deseada y menos común en monedas de esta edad. Si el color ha virado hacia tonos marrones apagados en toda la superficie, se trata de una moneda marrón,
la categoría más común y, en igualdad de condiciones, la menos valiosa. Y si presenta una mezcla de ambos tonos, se clasifica como rojo-marrón, un punto intermedio en la escala de deseabilidad. Lo tercero, y quizás lo más importante de todos, es la oreja de Lincoln. Consigue una lupa, idealmente una lupa de joyero con buen aumento, y examina cuidadosamente esa zona diminuta del rostro. Busca cualquier indicio de una segunda línea, una sombra sutil, un contorno fantasma que sugiera una duplicación. No confundas este defecto genuino con el llamado doblaje mecánico, un fenómeno mucho más común y sin valor coleccionable, que ocurre cuando el troquel se desgasta con el uso y produce un efecto borroso, como si la imagen estuviera ligeramente desenfocada, en lugar de mostrar líneas nítidas y bien definidas como ocurre en una verdadera duplicación de matriz. Lo cuarto es el reverso completo. Examina las iniciales FG junto al monumento. Observa si lucen normales, ligeramente ensanchadas, ausentes por completo o con un grosor distinto al habitual. Cada una de estas variaciones cuenta una historia diferente sobre el origen de esa moneda específica. Y lo quinto, finalmente, es el peso y las proporciones generales. Si algo en la moneda se siente extraño, más delgada, más gruesa, con un diámetro que no coincide con lo esperado, podrías estar ante uno de esos raros errores de denominación cruzada que mencionamos antes. Ninguno de estos pasos requiere equipo costoso ni conocimientos especializados de laboratorio. Requieren únicamente algo que la mayoría de las personas nunca se detiene a hacer: mirar de verdad. Y aquí es donde la historia se vuelve todavía más fascinante, porque este tipo de hallazgos no ocurre exclusivamente en subastas formales, entre coleccionistas experimentados que llevan décadas en el negocio. Ocurre, con sorprendente frecuencia, en los lugares más comunes y menos glamorosos posibles. Existe toda una comunidad de personas, conocida entre los aficionados como cazadores de rollos, que dedican su tiempo libre a comprar rollos completos de centavos directamente en el banco, romperlos pieza por pieza sobre una mesa y examinar cada moneda bajo lupa antes de devolver al banco lo que no les interesa y quedarse con lo que sí. Es una actividad silenciosa, paciente, casi meditativa, que parece sacada de otra época, pero que sigue produciendo descubrimientos genuinos año tras año. Historias de personas que, tras revisar cientos de rollos sin encontrar nada relevante, de pronto tropiezan con una variedad rara escondida entre monedas comunes, son parte del folclore vivo del coleccionismo estadounidense moderno. Otras historias provienen de lugares completamente distintos: patios de ventas de garaje, donde alguien vende una vieja lata llena de monedas sueltas por unos pocos dólares sin sospechar lo que realmente contiene. Mercados de pulgas, donde vendedores ambulantes ofrecen bolsas de monedas antiguas mezcladas sin clasificar, esperando que algún comprador con buen ojo encuentre algo que ellos mismos pasaron por alto. Colecciones familiares heredadas, guardadas durante décadas en cajas de zapatos o álbumes viejos, transmitidas de generación en generación, sin que nadie se haya tomado nunca el tiempo de examinarlas con la atención de un experto. Y patrimonios completos, colecciones enteras reunidas a lo largo de toda una vida por coleccionistas dedicados que, al momento de ser vendidas o subastadas tras su fallecimiento, revelan sorpresas que ni siquiera sus propios dueños originales llegaron a descubrir en vida. Cada una de estas historias comparte un hilo común, casi inquietante en su simplicidad. Nadie sabía lo que tenía. La persona que vendió esa lata de monedas por unos dólares en una venta de garaje probablemente nunca se enteró de lo que acababa de dejar ir. El familiar que heredó una colección y la guardó sin revisarla probablemente sigue sin saber lo que descansa en esa caja. Y tú, en este preciso momento, probablemente tampoco sabes con certeza qué hay exactamente en ese frasco de monedas sueltas que llevas años sin abrir. Esto nos lleva, inevitablemente, al proceso que separa una simple sospecha de una certeza verificable: la certificación profesional. Cuando alguien cree haber encontrado una variedad valiosa, el paso lógico siguiente no es venderla de inmediato ni asumir su valor basándose únicamente en fotografías de Internet.
es enviarla a uno de los grandes servicios de certificación profesional reconocidos en toda la industria numismática, organizaciones especializadas que examinan cada moneda bajo condiciones controladas, verifican su autenticidad, evalúan objetivamente su estado de conservación siguiendo una escala numérica estandarizada y la sellan en una cápsula protectora acompañada de un certificado oficial. Ese proceso, aunque tiene un costo y requiere paciencia, es precisamente lo que transforma una sospecha en un activo verificable, uno que cualquier comprador serio en el mercado numismático puede confiar plenamente. La escala de conservación que utilizan estos servicios va generalmente desde grados muy bajos, que describen monedas gastadas por años de circulación intensa, hasta grados perfectos que describen monedas que jamás circularon, conservadas en un estado prácticamente idéntico al día en que salieron de la fábrica. Cada punto adicional en esa escala, especialmente en los grados más altos, puede representar diferencias de precio dramáticas. Una moneda común en estado perfecto puede valer decenas de veces más que la misma moneda con un desgaste apenas perceptible. Y cuando esa diferencia de grado se combina con una variedad rara como el doble lóbulo, el resultado son las cifras extraordinarias que hemos visto. $64.000 por una pieza, con la posibilidad teórica, según los expertos más optimistas del mercado, de que un ejemplar todavía más excepcional pueda acercarse a los 90.000. Piensa en esto por un momento. Piensa en la distancia entre un centavo cualquiera, ese objeto que la mayoría de las personas ni siquiera se agacha a recoger cuando lo ve caído en el suelo, y una pieza que puede valer más que un automóvil nuevo, más que el pago inicial de una vivienda, más que años de ahorro para muchas familias. Esa distancia no está determinada por el tamaño de la moneda, ni por su antigüedad relativa, ni siquiera por su metal. Está determinada, exclusivamente, por un accidente microscópico ocurrido en una fracción de segundo dentro de una fábrica hace casi 40 años, y por la suerte de que ese accidente específico haya sobrevivido intacto hasta hoy, sin ser limpiado, sin ser dañado, sin ser gastado por años de manoseo descuidado. Y aquí está, quizás, la parte más honesta que se puede decir sobre este mundo. La inmensa mayoría de los centavos de 1988 que existen hoy, literalmente miles de millones de ejemplares repartidos en cajones, alcancías, frascos y bolsillos de todo el país, valen exactamente eso, un centavo. Ni más ni menos. La probabilidad estadística de que una moneda cualquiera resulte ser uno de esos rarísimos ejemplares certificados es, matemáticamente hablando, extremadamente baja. Sería deshonesto, y hasta cierto punto cruel, sugerir lo contrario solo para generar expectativa. Pero, y este pero importa más de lo que parece, esa probabilidad baja no es cero. Y la historia reciente de ese centavo vendido en $64.000 es la prueba viva de que estas monedas siguen existiendo, siguen circulando, siguen esperando en algún lugar a ser descubiertas por alguien que decida, por simple curiosidad, tomarse 5 minutos para examinar sus monedas antiguas con una lupa en lugar de ignorarlas, porque así funciona el coleccionismo numismático en su forma más pura y más democrática. No requiere un título universitario, no requiere un capital inicial enorme, requiere únicamente paciencia, curiosidad y la disposición de mirar objetos comunes con ojos distintos a los de la mayoría de las personas. El biólogo de vida silvestre que reunió esa colección de centavos a lo largo de los años no era un magnate ni un experto profesional del mercado financiero. Era simplemente alguien que decidió prestar atención donde otros no la prestaban, y esa decisión terminó convirtiéndose, décadas después, en un regalo extraordinario para futuros estudiantes que ni siquiera conocerá. Así que aquí termina, por ahora, esta historia. Pero no termina realmente, porque la verdadera historia sigue escribiéndose cada vez que alguien, en algún lugar de Estados Unidos o del mundo, decide abrir ese frasco olvidado de monedas sueltas, romper ese rollo bancario sin abrir, o revisar esa vieja colección heredada que ha estado guardada durante años sin que nadie se atreva a examinarla con atención. La próxima gran subasta,
Ese ejemplar que finalmente supere la barrera de los $90.000 quizás ya existe en este momento, en algún cajón, en alguna casa, esperando pacientemente a que alguien decida mirarlo de verdad. Podría ser el cajón de tu escritorio. Podría ser esa alcancía olvidada en el ático de tus padres. Podría ser, literalmente, el cambio suelto que recibiste esta misma semana en cualquier tienda del barrio. La próxima vez que un centavo caiga en tu mano, antes de dejarlo caer distraídamente en un bote o gastarlo sin pensar, tómate un instante. Voltéalo. Míralo bajo una buena luz. Fíjate en el año. Fíjate en el color. Fíjate, sobre todo, en esa pequeña oreja de Abraham Lincoln, que la mayoría del mundo jamás se ha detenido a observar con atención, porque en un mundo lleno de objetos comunes que escondemos, ignoramos y desechamos sin pensar, a veces la fortuna más inesperada no está enterrada en un tesoro perdido ni escondida en una bóveda secreta. Está, literalmente, en el cambio que llevas en el bolsillo ahora mismo. Si esta historia despertó tu curiosidad, si ahora sientes ganas de ir a revisar ese frasco de monedas que llevas años ignorando, cuéntanos en los comentarios qué encontraste. Y si quieres seguir descubriendo, junto a nosotros, las historias reales detrás de las monedas más extraordinarias de la numismática mundial, suscríbete, deja tu like y acompáñanos en el próximo documental, porque la próxima fortuna escondida podría estar más cerca de lo que jamás imaginaste.